Muy buenas noches, queridos cristovidentes. Estamos aquí en este miércoles de familia caminando juntos. Y esta noche nos acompaña Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de Vélez y presidente de la Comisión de Matrimonio y Familia de la Conferencia Episcopal. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Martica. Y buenas noches a todos los cristovidentes. Esta oportunidad bonita para poder llegar hasta cada uno de sus hogares. Saludamos a Martica también, que nos acompaña. Gracias, Padre. Monseñor, qué dicha tenerlo acá. Y creo que nuestros cristovidentes están alistándose porque ya saben que va a ser un programa muy especial con su presencia entre nosotros. Si de por sí con el Padre Juan Carlos hemos aprendido muchas cosas, alístense. Hoy va a ser un programa más especial aún. Bueno, y hemos llegado al quinto paso. Si recuerden que un paso más al matrimonio, un paso más para abrazar la cruz, un paso más para el perdón, un paso más para la acogida. Y hoy el Papa nos invita a dar un pasito más hacia la fraternidad. Es un tema muy interesante, es un tema que nos lo presentaron en el Encuentro Mundial a partir de un testimonio bellísimo de Zaquía. Ella, una mujer musulmana que se casa con un italiano católico, un diplomático, y ya van a ustedes entender un poco en el testimonio, pero qué importante es eso, sobre todo hoy cuando vivimos reclamando los derechos de las minorías, cuando queremos la igualdad, estamos sectorizando demasiado y nos olvidamos de ser fraternos de verdad, de abrirnos y de vivir con confianza esas relaciones con todas las personas que nos rodean. Yo los invito entonces para que veamos este testimonio de Zaquía, que quedó viuda de su esposo Luca. Buenas tardes, me llamo Zaquía y soy madre de 3 preciosas niñas, Sofía de 5 años y las gemelas Lilia y Miral de 4 años. Mi marido ya no está con nosotros desde hace 1 año y medio. Luca era embajador de Italia en la República Democrática del Congo. Fue asesinado cuando se dirigía a visitar un proyecto alimentario de la ONU para niños en febrero de 2021. No me gusta hablar de él en el pasado porque siempre siento a Luca a mi lado y estoy aquí para hablarles de nuestra familia construida ladrillo a ladrillo junto a él con amor y lealtad. Pero también les quiero hablar de mi familia de hoy, mi familia herida con Luca, que aunque esté lejos nos hace sentir su presencia cada día. Es un honor para mí compartir y contar esta gran historia de amor en presencia del Papa Francisco. Nuestras 3 hijas pequeñas que no conocían la figura del Papa, la primera vez que lo vieron, al verlo vestido de blanco pensaron que era un médico. Y tampoco, no se equivocaban en realidad, porque el Papa es un médico que se preocupa por las almas de todos los cristianos, que se ocupa siempre de los que necesitan consuelo. Sono marocchina di Casablanca. Yo soy marroquí de Casablanca, soy musulmana. Luca, en cambio, era católico, creció en Limbiate con una gran experiencia en su parroquia y encuentros con la comunidad de Teze y la Jornada Mundial de la Juventud. La diferencia de religión en nuestra familia nunca fue un obstáculo, al contrario. Nos casamos en 2015 en la iglesia de Limbiate, según el rito de matrimonio paulino, y al mismo celebramos una boda marroquí en Casablanca. La diversidad entre nuestras religiones nos ha hecho ciertamente más ricos. Hemos basado nuestra familia en el amor auténtico, con respeto, solidaridad y diálogo entre nuestras culturas. El amor fue la clave para superar todas las diferencias y dificultades.
Como marido hemos aprendido de hecho la importancia de la comunicación y de la escucha, especialmente en los momentos más complejos, cuando como marido y mujer nos encontramos compartiendo experiencias en tierras difíciles, desde Nigeria hasta el Congo. Aprendimos paso a paso a convivir sin juzgarnos, porque siempre hemos creído en el mismo Dios que nos pide en 2 libros sagrados diferentes, la Biblia y el Corán, que amemos al prójimo, que hagamos el bien y nunca el mal, que respetemos a los demás. En nuestra casa estos 2 libros siempre han estado presentes, siempre los hemos leído a nuestras hijas y con Luca de la mano muchas veces hemos rezado juntos en cualquier lugar o parte del mundo. Hemos rezado juntos en la iglesia, hemos rezado juntos en la mezquita, al único Dios que nos ama y nos salva, con respeto a los demás y con respeto el uno por el otro. Celebramos juntos la Navidad con alegría y también el Ramadán, que nos acercó el sufrimiento de cada niño que carece de comida y agua cada día. Con mi marido decidimos formar una familia a pesar de las muchas diferencias culturales, porque nuestro amor siempre ha sido fuerte y libre. De vez en cuando, es cierto, era como estar en una montaña rusa, pero nuestras 3 niñas fortalecieron nuestro vínculo, que nos hizo superar las barreras, las críticas y el sufrimiento sin problemas. Espero que nuestra familia pueda ser un ejemplo para los que necesitan creer en el amor sano y verdadero, para los que viven con diferencias y dificultades, porque nosotros lo logramos con una sonrisa, tomándonos de la mano, rezando por quienes nos han dado la vida. Incluso hoy, aunque Luca no esté con nosotros, ese amor, precisamente porque es sano y verdadero, continúa. Es un amor que no se desvanece, que nunca muere. Algunas pueden desanimarse. Hay muchas mujeres como yo que se quedan solas con hijos. De vez en cuando se habla de madres valientes, de madre coraje. Tengo suerte, tengo a mi madre coraje, Malika, que me ayuda cada día, que me apoya. Y siempre está Luca. Luca, que me ha querido y que me ha dado la fuerza necesaria para criar a nuestras hijas. Siempre somos 5. Aunque esté lejos, lo sentimos a nuestro lado. En nuestra familia nunca faltará el amor, porque es con este sentimiento con la que fue creada y fortalecida. Mi tarea hoy es mantener este amor, y tengo la tarea de transmitir ese amor que nació con Luca a nuestras pequeñas. Puede haber momentos de desaliento, de desánimo, sobre todo por la noche, cuando llega el silencio, cuando necesito a mi marido a mi lado para hacer sonreír a nuestras 3 princesas, para leerles un cuento de hadas, para contarles sus 1000 aventuras. Pero estoy segura de que seguirán creciendo fuertes, sonrientes y auténticas como su padre. La vida puede ser injusta, pero no debemos ni podemos ceder ante el desánimo, ante el desaliento. Por lo contrario, tenemos que dar gracias por el regalo de nuestra familia, que a pesar de ser una familia herida, sigue adelante gracias a un cuidado especial, el amor y la oportunidad de dar valor a los que sufren. ¿Quién sabe cuántas familias sufren más que nuestra familia? Tengo ganas de decir ánimo. No están solas, y aunque Luca no esté ya con nosotros, sigue siendo una luz para Sofía, Lilia y Miral, un faro que puede ayudarnos a difundir los valores de la paz, el amor y la justicia como ciudadanas del mundo. Y en este sentido, como marido y como embajador, Luca fue el primer partidario de la ONG que fundé con el nombre Mamá Sofía, para ayudar a las mujeres y niños de la calle en África, precisamente para transmitir su legado de valores y su herencia espiritual en el primer aniversario de su fallecimiento, para convertir ese día de la muerte en un día de renacimiento. Mamá Sofía ha renacido como una fundación que hoy promueve la paz, la justicia y la solidaridad entre los pueblos a través de actividades culturales de interés social, y cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes y niños de los países subdesarrollados en vías de desarrollo. Lo que le ocurrió a Luca en el Congo nos da más fuerza para ayudar a los débiles,
especialmente en esa tierra. Ellos no tienen la culpa de nada. Sin embargo, necesitan mucho amor y mucha ayuda. Y para terminar, espero y deseo a todos que sus familias puedan ser, a pesar de las diferencias culturales y el sufrimiento, un lugar donde siempre se pueda encontrar la luz y la certidumbre, la certeza de que Dios nunca nos dejará solos. Gracias. Bueno, qué testimonio, ¿no, Monseñor? Pues queda uno verdaderamente admirado, ¿no? El amor, cómo el amor definitivamente vence y es capaz, como dirá el Papa también, de construir desde aquello que nos une y no tanto desde las diferencias, ¿no? Ya lo decía el Padre Juan Carlos hace un momento, hoy se hace demasiado énfasis en lo que nos diferencia de los demás y es importante. Es importante, claro que cada uno debe resaltar eso, pero por encima de las diferencias tenemos que trabajar en aquello que nos une, y nos une la fe. En este caso, no una fe en Cristo, pero sí una fe en Dios, que hizo posible que ellos dos, Zaquía y Luca, pudieran superar esas diferencias que aquí no son simplemente de ideología, son de cultura, son de raza, son de manera de pensar y de ser, pero gracias a Dios logran superar y nos muestran este ejemplo tan bonito que los que pudimos estar allá en el Encuentro Mundial de Familias en Roma, lo disfrutamos, lo sentimos y lo vivimos como un mensaje muy grande de fraternidad, de unidad, por encima de las diferencias. Aquí encontramos con mucha frecuencia los matrimonios mixtos o los matrimonios entre un católico y un no católico. Y a veces hay tantas diferencias y tantos problemas cuando realmente uno se da cuenta, por ejemplo, con este ejemplo de Zaquía y Luca, que son dos abismos entre los católicos y los musulmanes. Hay un abismo grande de pensamiento, ideología, aunque nos unen muchos elementos como Abraham, como otros elementos de la fe. Sin embargo, son demasiado radicales y sin embargo ellos lograron vencer todo eso. Eso lo vemos también en los matrimonios. Usted que, Martica, que es casada, ¿cómo ve estas cosas? Lo que decía Monseñor y lo que ratifica el Padre es cierto, y ella lo dice, ellos cuando se conocieron quisieron, o sea, empezaron su relación mirando lo que los unía más que lo que los separaba y vieron que el centro de su vida era el amor. Y con base en el amor fundan su hogar, un amor que tenía como base el respeto, la solidaridad y el diálogo entre ellos dos. Y eso es lo que los llevó a salir adelante. Ella usa una frase y dice que hubo momentos en que era como una montaña rusa, porque claro, si de por sí crear una relación matrimonial trae, o sea, muchas cosas que hay que acomodar, aquí aún más. Pero si ellos lo hacen posible y lo ven, lo muestra como ella, que el amor aún después de la muerte perdura con esa grandeza, con esa profundidad, ha trascendido ese amor. ¿Qué no podemos hacer las parejas que al menos compartimos esa creencia en Cristo? Entonces nos deja pensando en muchas cosas, cómo estamos nosotros cimentando nuestra relación matrimonial. Amor, diálogo, respeto y solidaridad entre los esposos. Monseñor, ¿qué aspecto resaltaría y dijéramos, fuera de esos otros elementos que nos dio, dijéramos como que le pueda servir a nuestros cristovidentes, sobre todo a las parejas que a veces dicen cómo es de difícil vivir juntos, ¿no? Y sobre todo cómo es de difícil vivir con la suegra y cómo es de difícil vivir con la familia extensa? Sí, el Papa también lo dirá, ¿no? Precisamente habla de la suegra. Nuestros refraneros en Colombia y nuestras coplas, cuando hablan de la suegra, lo hacen de una manera un poco hasta mala, peyorativa, ¿no? Yo me acuerdo de una copla que dice: cuando mi suegra se muera, que la entierren boca abajo, por si se quiere salir, que se vaya más para abajo. Y en cambio no, encontramos a esa mujer fuerte que estuvo en todo momento apoyando a Zaquía con sus dos hijas, ese testimonio de
de respeto incluso, porque ella con esa identidad musulmana muy, muy metida en su corazón y sin embargo respetó esta relación, no quiso entrometerse, no quiso ser una persona que estaba intrigando, molestando, no, todo lo contrario. Y luego la otra cosa que me llama la atención es el aprender a amar sin condiciones. Los niños, desde ya muy pequeñitos, ponen condiciones para todo y de alguna manera como que los vamos a veces educando a eso. Se le pide un favor, ve y me traes una panela a la tienda. Y el niño inmediatamente dice, bueno, pero ¿qué me das? Ya se convierte en un amor negociado. Cuando crecemos, obviamente, estamos esperando qué me da el otro, para de acuerdo a eso dar también yo en las mismas proporciones. Sakya y Luka nos enseñan a amar sin condiciones, a colocarse por encima de las diferencias, ya lo dije, de ideología, de cultura, de fe, y hacer prevalecer el amor. Creo que es un mensaje también para nosotros, ¿no? Las jóvenes parejas deben aprender de Jesús eso, el amar sin condiciones. Quizá en la cruz lo descubrimos muy bien, ¿no? La canción esta de Martín Valverde, mira la cruz, esa es mi más grande prueba de que nadie te ama como yo te amo. La prueba está en la capacidad de donarse totalmente sin condiciones. El Papa Francisco queda muy impresionado de este testimonio y da una respuesta que a todos nos puede ayudar también con unos elementos concretos. Vamos a escuchar lo que dice el Papa. Un paso in più verso la fratellanza. Un paso más hacia la fraternidad. Te agradezco a ti, Sakya, por habernos contado la historia. Es hermoso y consolador ver que lo que han construido juntos, Luka y tú, sigue vivo. Su historia nació y se fundó en el compartir ideales muy altos, que tú has descrito de este modo. Basamos nuestra familia en el amor auténtico, con respeto, solidaridad y diálogo entre nuestras culturas. Y nada de todo eso se perdió, ni siquiera después de la trágica muerte de Luka. De hecho, no solo el ejemplo y la herencia espiritual de Luka permanecen vivos y hablan a la conciencia de muchos, sino que también la organización que fundó Sakya lleva adelante, en cierto modo, su misión. Es más, podemos decir que la misión diplomática de Luka se volvió ahora una misión de paz de toda la familia. En su historia se ve bien cómo lo que es humano y lo que es religioso pueden entrelazarse y dar frutos bellísimos. En Sakya y Luka encontramos la belleza del amor humano, la pasión por la vida, el altruismo y también la fidelidad al propio credo y a la propia tradición religiosa, fuente de inspiración y de fuerza interior. En su familia se expresa el ideal de la fraternidad. Además de ser marido y mujer, ustedes han vivido como hermanos en humanidad, como hermanos en experiencias religiosas diversas, como hermanos en el compromiso social. También esta es una escuela que se aprende en familia, viviendo junto al que es diferente a mí. En la familia se aprende a ser hermanos y hermanas. Se aprende a superar divisiones, prejuicios, razones y a construir juntos algo grande y hermoso, partiendo de lo que nos une. Ejemplos vividos de fraternidad como el de Luka y Sakya nos dan esperanza y nos hacen mirar con confianza nuestro mundo desgarrado por divisiones y enemistades. Gracias por este ejemplo de fraternidad. Me viene el recuerdo de Luka, tu mamá que está aquí y te acompaña siempre en el camino. Es bueno que las suegras, el bien que hacen a las familias, acompañar. Un abrazo a ella. Le agradezco a ella por estar acá contigo. Gracias. Bueno, el Papa es bien claro, es decir, esa insistencia que hace de la apertura a la fraternidad y tomando ese ejemplo
de Luca de Isequia, seguramente pues nos puede ayudar a nosotros a vivir con esos elementos que va narrando, ¿no? Pues a mí me llamaba la atención del Papa el énfasis se coloca en el ejemplo de ellos, ¿no? Les decía, ustedes han vivido como hermanos en humanidad, como hermanos en experiencias religiosas y como hermanos en el compromiso social. Yo lo conecto perfectamente con la lectura de Isaías que leímos la semana pasada, el martes, no estoy muy seguro, capítulo 11, donde habla del Espíritu del Señor que desciende sobre un vástago que nace del tronco de Jesé. Y luego, cómo ese Espíritu hace posible que los adversarios se den la mano. Era muy bonito los ejemplos que colocaba. El lobo con el cordero pastarán juntos. El niño hurgará en el escondrijo de la serpiente. La vaca y el oso estarán ahí recostados como si nada. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que dos que piensan tan distinto, más aún, que piensan contrariamente y no ven el momento de acabar el uno con el otro, puedan vivir juntos? Pues es precisamente la acción del Espíritu de Dios. Yo pienso que fundamentalmente Saquia y Luca, por encima de sus diferencias de fe, se dejaron llenar de ese mismo espíritu que hace posible que los adversarios se den la mano y que se logre la fraternidad aún entre aquellos que son tan distintos, tan contrarios. No sé qué quiere agregarnos Martica. Estábamos pensando lo mismo, Monseñor, porque ahí enseguida el Papa habla que es precisamente en la familia donde aprendemos a hacer eso. Y por eso es tan importante los hermanos, porque cuando hay muchas personas en el hogar, los hijos tienen con quién aprender. Aprender a que se puede pensar diferente, pero eso no cambia el amor, ¿verdad? Al contrario, ellos dicen, en las diferencias encontramos cómo hacer para que, y en las dificultades, nuestro amor creciera. Entonces el Papa dice, también esta es una escuela que se aprende en familia, viviendo junto al que es diferente a mí. Se aprende a ser hermano y hermana. Por eso es para aquellos que tenemos varios hijos es más fácil enseñar porque como la vida lo va dando de manera natural. Y bueno, los que solo tienen un hijo, los invito a que los junten con los primos. Y ahí vamos haciendo una familia, una escuela más extensa para poder enseñarlo de verdad. Y hay otro elemento también interesante ahí que vimos en el testimonio y que lo recalca también el Papa, dijéramos, es, además de enseñar de esa fraternidad, dijéramos, por eso es tan importante, a veces se pelea entre hermanos, a veces, pero se comparte y está la experiencia de la reconciliación, del perdón, pero también esa experiencia de fe, esa experiencia de leer la Biblia y que nos decía, y leer el Corán entre los dos, vivir esa experiencia de fe. No sé si se acuerda de esa parte del testimonio, Marta. Sí, ella recalca cómo para ellos en pareja era una parte central leerles tanto el Corán como la Biblia, y pienso que es una enseñanza muy grande para nosotros los católicos. Yo les pregunto, cristovidentes, ¿qué tanto leemos nosotros la Biblia o se la leemos a nuestros hijos? Quizá les leemos muchos cuentos, pero esto no es un cuento, es una historia que no tenemos que cambiarle ni una sola coma ni un solo punto porque es la palabra de Dios, y después de que tú se la lees a tu hijo, Dios se encarga de que quede en el corazón del hijo. Entonces, ojalá que no pase un día sin que leamos así sea un versículo de la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Luca y Shakira. ¿Qué opina, Monseñor? Sí, es muy importante esto, ¿no? Además, entendiendo que la lectura de la palabra de Dios no es simplemente una lectura como de una revista o de un periódico. No, la palabra es viva, la palabra es Jesús. Leer la palabra del Señor es disponer nuestro corazón para que Jesús entre en él, pueda habitarlo y pueda desde dentro transformarnos. Es imposible transformar a alguien desde fuera, ¿no? Cuando se habla del agua, el agua nos lava y de pronto nos quita la suciedad que podamos tener. Solo el Espíritu de Dios actúa desde dentro y es capaz de cambiar hasta nuestra voluntad a veces tan terca, tan egoísta. Abramos ese espacio a la palabra,
Quizá ese testimonio de Zaquia y Luca nos enseña precisamente esto, ¿no? Hacer que la palabra, como dicen los salmos, sea lámpara de nuestros pasos, sea luz en nuestro camino, sea la guía de todas nuestras decisiones. Bueno, yo pienso que realmente son historias y testimonios que nos ayudan a confrontar nuestra realidad, y aunque puedan parecer historias lejanas, en nuestro entorno vivimos muchas historias parecidas. Vamos reflexionando, vamos a ir a una pausa y luego continuamos con este tema tan interesante. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias, Martica. Gracias, Juan Carlos. Bueno, aquí estamos de nuevo en este miércoles de familia, en familia caminando juntos. Estamos hablando sobre dar un paso más hacia la fraternidad. Esa experiencia, ese testimonio de Zaquia y Luca y de su mamá y esa enseñanza del Papa son realmente hermosas. Bienvenidos, Leonardo y Luisa. Padre, gracias y gracias a todos también. Qué rico estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, para nosotros somos felices acá con ustedes, con todos ustedes cristovidentes, avanzando en estos pasos. Ya, Padre, llevamos hartos pasos y bueno, seguimos con mucho ánimo, avanzando en este camino de fe, en este camino de familia, claramente. Ustedes que trabajan con novios y que trabajan, ¿cómo ven esa experiencia, por ejemplo, de Luca y Zaquia, que me parece fuerte, siendo dos culturas diferentes, siendo dos religiones diferentes? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, mi amor, ¿quieres? Porque yo estaba... Sí, dale. Como quieras, si quieres pueden pasar yo diciendo, oiga, qué difícil, es decir, si a veces entre dos cristianos, entre dos católicos, es complicado, digámoslo así, hacer ese nosotros, tener puntos en común, sacar decisiones adelante, pues cuando la religión, la cultura y a veces, digámoslo así, la perspectiva misma también de la otra familia es diferente, pues se hace un reto aún mucho más grande. Pero pues yo escuchaba, yo decía, ¿cómo serían los inicios de esta pareja? Deben ser unos inicios muy bonitos y muy fuertes para ponerse de acuerdo en tantas cosas. Uh-huh. Y bueno, y se veía que lo lograron. Y me parece que ante todo es una motivación a decir, ok, en la vida de familia pueden haber diferencias, pero es en nosotros y el amor tiene que pues irnos llevando a encontrar puntos de contacto y pues fortalecernos claramente. Un trabajo increíble, eso sí es. Sí. Increíble. Yo pensaba en el noviazgo y en la importancia de esa disposición a abrirse al otro, de conocerse, y es un camino lindo que se vive en el noviazgo. Entonces valorar ese camino de noviazgo, porque aparecen muchas diferencias, y entonces es ese observar, pero ese diálogo de poder, no, pues, de verdad romper esa diferencia y ir dando un paso más hacia el otro y acercarse y construir desde el noviazgo una relación así como la que nos mostraba, pues veíamos Luca y Zaquia. Uh-huh. Sí, es bien interesante, y además pues el Papa siempre nos sorprende, no solamente con la respuesta que le da a esta persona con este testimonio, sino que justamente en el 2020 nos regaló una encíclica que es realmente hermosísima, se llama Fratelli Tutti, es un llamado a la fraternidad universal, y nos la regaló precisamente en Asís, llamándonos para que vivamos la fraternidad universal, donde ponemos tantas fronteras, donde ponemos tantas dificultades, donde cerramos tantas cosas después de vivir esa experiencia de la pandemia, de estar encerrados y de estar solos y de vivir todas estas situaciones. Pues nos regala esta encíclica, que invito a todos los cristovidentes, si no la han leído, para que la lean, porque realmente vale la pena. Es un aporte valioso del Papa Francisco en todo este camino que estamos haciendo de abrirnos hacia el mundo, abrirnos a los demás,
y no cerrar fronteras, sino abrir corazones. Pudiéramos decir como algunos puntos de esta encíclica que complementan este pasito al que nos invita a dar el Papa Francisco. Un primer punto podría ser ¿cuál? Bueno, claro, padre. Un primer punto puede ser pues un llamado que nos hace el Papa Francisco a las comunidades cristianas precisamente a combatir esa tentación de cerrarnos. Entonces el llamado era como desde los primeros cristianos había una tentación de cerrarse y el llamado es a tender puentes, ¿no? A dar ese paso y nos pone el ejemplo del buen samaritano, precisamente frente a ese hermano o esa hermana que está herida, pues no es estar pensando si es de aquí y de allá, sino de verdad estar dispuestos a dar ese paso y a tender puentes, entonces a no cerrarnos. Exacto, y eso pues lo vemos claramente en algunas de las cartas paulinas, por ejemplo en la carta de los tesalonicenses cita, pues San Pablo mejor exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Asimismo, también en algunas pues, de las letras de San Juan dice, hagan el bien a todos los hermanos, incluso a los que están de pasos, porque pues ese es el estilo de Jesús y es el estilo cristiano. No es encerrarse, sino como lo diría tantas veces el Papa Francisco, tender puentes, ir a las periferias existenciales de los demás, y eso pues obviamente es necesario para un mundo, una sociedad fraterna, realmente. Y además yo pienso que estamos acercándonos a un tiempo muy bonito en nuestro contexto cristiano, que es el contexto de la Navidad. Yo creo que en esta época de la Navidad como que a todos se nos despiertan esos sentimientos de solidaridad, de entrega, de sensibilidad frente a los que sufren. Pues qué bueno que no sea solamente en la Navidad, es decir, aquí tenemos que abrirnos en la fe, abrirnos a Dios para acogerlo de verdad en nuestro corazón y acogerlo a través de esa persona que sufre, a través de esa persona que tenemos al lado, es decir, de tantas circunstancias. Pero también hay otros puntos que nos pueden ir ayudando a crecer en esta fraternidad. Sí, claro, digámoslo así que hemos buscado dentro de tanto sabiduría pues que se nos da por estas encíclicas a través de los sínodos y demás, hemos buscado puntos de contactos entre la fraternidad y la familia, entre la fraternidad y la vida en pareja, entre la fraternidad y la sociedad básicamente. Entonces no sé, amor, si quieres que empecemos con algo entre fraternidad y familia, porque obviamente cuando uno dice fraternidad, pues tendrá que decir que es propiamente la familia la que introduce el término fraternidad en el mundo. Sin familia, pues no existiría la fraternidad, la hermandad, digámoslo así, como categoría. Pues unido a lo que veíamos ahorita sobre la tentación de cerrarse en las comunidades cristianas, pues esa misma tentación está en las parejas, ¿no? Entonces, puede existir un engaño de pensar que a veces se vive una relación intensamente solo entre la pareja, y puede ser el engaño porque es lo contrario, la fraternidad nos llama a abrirnos, a ser fecundos y a abrirnos a los demás. Entonces, por ejemplo, si los cristovidentes en este momento que están conectados son novios, parejas de novios, pues desde el noviazgo están llamados a empezar a abrirse a los demás, a poder servir al otro, también como pareja, porque eso combate el egoísmo. El egoísmo no es solo de una persona, sino puede haber esa tentación de ser un egoísmo a dos. Lo mismo las parejas de esposos, y también puede pasar en las familias. Entonces ya no sería un egoísmo a dos, sino un egoísmo a cuatro, un egoísmo a seis. Esa es una tentación que con la fraternidad se vence. Sí, podemos decir que un buen termómetro de una relación es que si una relación es sana, digámoslo así, es verdaderamente sana, nos ayuda a abrirnos a los demás, porque es precisamente con los demás que hay ese intercambio de fecundidad realmente, es decir, yo me puedo abrir a los demás y enriquecer a los demás con lo que nosotros tenemos en el amor de pareja, en el amor de familia, pero al mismo tiempo me abro y me dejo enriquecer de lo que los demás tienen para ofrecerme. Hablábamos hace 8 días en nuestro programa, que sé que muchos cristovidentes lo recuerdan, sobre la acogida. Y decíamos, hombre, a veces no es fácil acoger, pero puedo iniciar dejándome acoger. Y ahí hay un intercambio.
es una dinámica similar en cuanto a la fraternidad y al estar dispuestos pues a intercambiar. Hay un ejemplo muy bonito que colocaba una pareja, decía cómo cuando nos cerramos, pues no nos damos vida ni le damos vida a los demás. Entonces decía, es como por ejemplo, sabemos que existe el río Jordán en Israel, pues es un río que da vida, que Israel tiene mucho desierto y sin embargo es un río, y es el río que alimenta el mar de Galilea, pero también alimenta el mar muerto, ¿sí? El mar de Galilea es un mar lleno de vida, de peces y de fecundidad, y el mar muerto, como su nombre lo dice, pues es un agua pesada, salina, donde no se desarrolla la vida. Y entonces ahí es donde tenemos que decir, nos cerramos, porque muchas parejas quieren protegerse y se olvidan del mundo y es mi pareja, mi familia y el resto no me interesa, ¿no? Pero ahí es donde podemos dar vida. Entonces tendríamos que decir, escogemos llevar nuestra vida al mar muerto o llevar nuestra vida al mar de Galilea. Padre, pensaba en que a veces no nos damos cuenta y desde nuestro lenguaje, desde nuestro lenguaje nos podemos cerrar. Por ejemplo, un paso importante cuando se pasa del noviazgo al matrimonio es que en el noviazgo uno a veces dice, no, mi carro, por ejemplo, o mi casa, y ese paso importante de construir el nosotros también va en el lenguaje. Entonces uno dice nuestra casa, nuestro carro, nuestros hijos, entonces Nuestras deudas. Nuestras deudas. Sí. Sí, entonces realmente desde el lenguaje podemos estar atentos a esa disposición a abrirnos desde nuestro lenguaje. Quisiera hacer acá una relación muy linda con un numeral de Amoris Laetitia 182, en el cual el Papa Francisco, pues muchos años antes, claramente decía, ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o demasiado separada al resto. Y tomaba el ejemplo de la familia de Nazaret, decía, ellos no fueron una familia rara o extraña, fueron una familia común y corriente que se integró y tendía puentes pues con su comunidad. Por eso no fue vista como una familia rara o extraña. Y lo termino con Fratelli Tutti también en algo que me parece importante como para dejar darle pues un cierre a este pedacito, y es que los grupos cerrados o las parejas autorreferenciales que se construyen muchas veces en un nosotros contra el mundo, que no favorece pues claramente la fraternidad y realmente, dice el Papa, suelen ser formas idealizadas de egoísmo. Y eso me recuerda justamente dentro del testimonio que escuchábamos de Sequia y Luca. Luca decía, yo me sentía sostenido por mi comunidad. Es decir, él además de tener a su esposa y no poder vivir plenamente su fe, pues se apoyaba en un grupo de oración, en un grupo que lo acompañaba. ¿Y cómo es de importante esto? Porque a veces nosotros hacemos parte de unos grupos apostólicos, un grupo de oración, un grupo de apostolado, pero a veces tendemos a cerrarnos, un tanto no negativamente por no querer recibir a otros, sino por protegernos, pero pues nos creemos a veces mejores que los otros, ¿cierto? Y eso hace que nos cerremos, lo que decíamos al principio, ¿no? Entonces, es que nosotros somos los que vamos a misa, es que nosotros somos los que hacemos oración, es que nosotros hacemos caridad, y estamos como juzgando y separando a los otros. Y eso no es lo que quiere el Papa, justamente. El Papa quiere que nos abramos y que a través de nuestro testimonio seamos capaces de contagiar a otros. Pues, padre, meto la cucharada ahí porque lo que usted dijo lo escribió el Papa Francisco, pues en Amoris Laetitia, y lo dice con esas palabras que me parecen tan preciosas. Dice, con el testimonio las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe y despiertan el deseo de Dios. Y dice luego esta frase que me encanta, pintan el gris espacio público llenándolo del color de la fraternidad. Exacto. Creo que más o menos lo que decíamos, ¿no? Sí, y además nos va a hablar justamente en Fratelli Tutti de la solidaridad, ¿cierto? Cómo necesitamos de verdad
ejercitar esa palabra de la solidaridad. Muy importante. El Papa la resalta también desde el punto de vista de dónde la aprendemos. Entonces, pues volvemos a pensar en esa educación primaria que es en la familia. En la familia se aprende la solidaridad, se aprende el compartir, se aprende ese respeto. Entonces todo eso se aprende en la familia y el Papa también nos va haciendo otros llamados porque hay otros responsables también de esa formación de la solidaridad. Por ejemplo, el Papa nos hablaba o nos hace un llamado a los educadores de la infancia, de la juventud, también a los responsables de la transmisión de la cultura, formación de cultura, de las comunicaciones. Ahí también tenemos una gran responsabilidad en formar la solidaridad. Exacto, y el Papa precisamente cita a la familia, pues estamos, digámoslo así, vinculando familia y fraternidad. Y yo quisiera aquí hacer un adulto porque realmente el Papa Francisco en Amoris Laetitia decía, tener un hermano que te quiere es una experiencia fuerte, impagable, insustituible. Y yo pues aquí tendría que decir que parte de mi testimonio de conversión es por mi hermana. Y mi hermano, yo soy el hermano menor, digámoslo así, de 3, y desde pequeño he sentido que tengo unos hermanos realmente increíbles, y cuando yo decía, realmente es una experiencia fuerte, impagable, insustituible, es que decía, es que la vida con nuestros hermanos, con mis hermanos, es fundamental, y como si fuera poco, pues Dios me dio, aparte de mi esposa, 2 cuñados increíbles que los quiero como si fueran mis hermanos y que cuando yo veo su fraternidad digo, uff, qué lindo testimonio de fraternidad, de hermandad así fuerte, porque es que el amor de un hermano es un amor muy especial. Es un amor de esos incondicionales y muy especial, es un amor de confidencia, pero también es un amor de soporte, pero también es un amor de competencia a ratos, que es único. Y como lo diría el Papa Francisco, es impagable, insustituible. Muy lindo, muy lindo. Y padre, y otra cosa, y cristovidentes, también nos queremos compartir sobre Fratelli Tutti la invitación a la amabilidad. El Papa Francisco también nos resalta la amabilidad. Y precisamente, bueno, la amabilidad, como también hace parte del dejarse amar, pero también rompe con la crueldad. La amabilidad tiene esa característica muy linda de romper con la crueldad, y el Papa Francisco nos recuerda 3 palabras muy lindas que rompen con la crueldad. Es el gracias, el perdón, pedir permiso. Y, amor, imagínate que me acordé de un testimonio que vi. Yo iba un día en el carro y vi una escena que, pensando en la amabilidad, yo decía, es como rompe. Una escena donde una persona insulta a otra de carro a carro y le decía, le ofendía su forma de manejar con palabras soeces. Y la respuesta de la otra persona fue, discúlpeme. O sea, no le contestó de la misma forma, sino fue con una palabra amable. Es como rompe. Se rompe también con una sonrisa. Eso es esa amabilidad, como busca crear esos lazos de fraternidad. Y eso me hacía pensar en eso, padre. Claro que sí, y eso, pues, si realmente queremos vivir la fraternidad, hay que vivir estos valores. Y yo, ahora que daban testimonio, ustedes decía, yo pensaba en tantas familias que tienen hijos únicos, a veces porque es la única posibilidad, porque no llegaron más, pero a veces es una opción, y es una opción un tanto egoísta, ¿no? Porque los papás están pensando en su hijo, pero no están pensando realmente en la experiencia que va a vivir ese hijo, porque ese hijo no va a tener la oportunidad de vivir la fraternidad como se vive cuando hay más hermanos, no va a tener la oportunidad de ser tío, no va a tener la oportunidad de muchas relaciones que van construyendo la vida de una manera tan bonita, ¿cierto? Y entonces, pues lo vemos, por ejemplo, en la China hubo una ley que obligaba al hijo único
y no solamente por el problema de envejecimiento, sino por muchos otros problemas, han tenido que abrir hoy la posibilidad de que en las familias puedan tener más de un hijo. Y esto pues, nos hace entender, hay que ejercitar la paternidad y la maternidad responsables, pero también tenemos que pensar en lo que significan las relaciones y en lo que hemos venido hablando de este tema de la fraternidad, ese paso que tenemos que dar. Y ya lo decían, la familia es una escuela de fraternidad, pero también el transporte público, la calle, como usted decía, cuando vamos conduciendo. Hay muchos espacios donde tenemos que ejercitar la fraternidad, ejercitar la apertura y sobre todo ejercitar esa cualidad de la amabilidad. Me parece extraordinario eso que decíamos, y de dónde viene esa palabra amabilidad, de dejarnos amar, ¿no? Qué lindo es eso. Es espectacular, y yo diría que hace 8 días comentábamos que efectivamente decían, bueno, ¿cómo empezamos a ser acogedores dejándonos acoger, ¿no? Entonces acá podríamos también hacer la misma dinámica al final del programa diciendo, bueno, crear una sociedad fraterna parece que uno saliera a la calle y diría, esto es todo menos fraterno. Qué difícil es generar fraternidad. Pero me parece que la palabra clave, o no es la palabra, es la actitud clave de llegar a ser fraternos realmente como sociedad, pues es empezar a sembrar amabilidad. ¿Sí? La amabilidad genera, como decía Luis ahorita, ese cambio. O sea, es muy difícil pelear contra la amabilidad. O sea, por ganas que usted tenga de pelear con una persona amable, con una persona le sonríe, le es amable, puede que usted se fastidie y se vaya, pero se le quitan las ganas de pelear. Sí, eso es y ¿sabes en qué pensaba? El padre en qué pensaba, precisamente todos cuando usábamos tapabocas o cuando usamos tapabocas en algunas ocasiones, la sonrisa que se puede hacer con los ojos. Entonces yo decía, wow, con los ojos podemos sonreír y con el gesto, una mirada amable, rompemos indiferencia. Entonces, de verdad que son pequeños gestos que construyen fraternidad, y podemos estar dispuestos, esa es la llamada, ¿no? A estar dispuestos a dar ese siempre primer paso que muchas veces es con una mirada amable. Bueno, qué bueno entonces que, como recapitulando todos estos 5 pasitos que nos ha invitado a dar el Papa, pues como que en esta Navidad podamos dar pasitos. Quienes no han encontrado la experiencia del sacramento del matrimonio, que puedan descubrir el valor hermoso del sacramento. No se sientan excluidos, busquen la ayuda, acérquense a su parroquia, acérquense a una pareja de casados. Los problemas, las dificultades, el Papa dice, demos un pasito y abracemos la cruz. Y luego, pues, las heridas que quedan, las dificultades, pues aprendamos a la experiencia del perdón. Es hermosísimo. Y luego poder acoger, cuando uno se siente perdonado, se siente acogido, y poder vivir esa experiencia de la fraternidad. Yo los invito, Leo y Luisa, a que terminemos haciendo una oracioncita, que nos acompañen ustedes con esta oración y que acompañemos a todos nuestros cristovidentes que son fieles a nosotros, son fieles a este canal, a que pongamos en manos del Señor todo esto que hemos ido reflexionando. Claramente, Padre, nosotros pues queremos invitar a todos los cristovidentes a que pues se pongan en actitud de oración. También queremos darle las gracias por este camino que hemos recorrido paso a paso, los que nos han estado acompañando en las dinámicas. De verdad que muchas gracias por su sintonía. Y bueno, amor, no sé si empezamos una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amado Señor. Te queremos dar en esta noche gracias por las palabras que siempre nos das, por el don de tu Espíritu Santo que nos permite caminar, y queremos pedirte que por medio de ese Espíritu Santo nos des valentía, nos des coraje, que podamos imitarte en este camino hacia ti, que podamos en este tiempo de Adviento y en esta Navidad dar pasos a abrazar la cruz de los dolores que tengamos, a dar pasos sobre el perdón, a dar pasos sobre la acogida y sobre la fraternidad. Danos, Señor, un corazón como el tuyo, un corazón dócil, un corazón amable, un corazón como el tuyo que nos permita mirar a los demás
con sus historias de vida y nos permita poder reflejar tu amor y tu bondad y tu dulzura y tu ternura a los que entran en contacto con nosotros. Y también queremos darte gracias, amada Madre, por tu intercesión, por tu protección, por tu amor maternal. Te pedimos continuamente tu intercesión, también para que podamos ser amables, podamos ser solidarios y fraternos con todas las personas. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a Luisa, a Leo, a Monseñor que estuvo con nosotros, a Martica. Agradecemos a nuestros camarógrafos, a nuestros técnicos y sobre todo a ustedes, queridos televidentes. Que el Señor los siga bendiciendo.